Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos. Aquí arrancamos la emisión estelar de TV Noticias. En los siguientes minutos revisamos los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en el Ecuador y el mundo entero. En este jueves 6 de abril del 2023, a las puertas de un feriado en donde se espera mucho movimiento, principalmente en los cantones turísticos o aquellas zonas donde tienen atractivos, como es el caso de Manta. Hay mucha expectativa en el sector, ya hay operativos que se están desplegando a nivel de todo Manabí y en el resto de provincias del Ecuador con el objetivo de evitar inconvenientes a lo largo de este fin de semana. Novedades en torno al ámbito nacional. El presidente Guillermo Lasso Mendoza se ha dado por notificado en el juicio político. Resulta que la comisión de fiscalización que lidera Fernando Villavicencio no había notificado al presidente, pero el primer mandatario entregó un documento en el que se da por notificado del inicio del trámite de juicio político en su contra. Un hecho violento se registró hoy en Santo Domingo. Uno de los funcionarios de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue asesinado mientras desayunaba. Estas y otras informaciones revisamos enseguida, recordándoles que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita, por nuestra web www.tvmanabita.tv y enviamos un abrazo también a quienes posteriormente lo están revisando en nuestro canal de YouTube. Aquí iniciamos y lo hacemos en la provincia de Manabí. Por el feriado de Semana Santa se realizan algunos operativos en las principales vías de acceso con las instituciones del orden y de tránsito. Tenemos un informe con Marcelo Ruiz. Así se encuentra la terminal terrestre del Cantón Puerto Viejo por este feriado que inicia desde el 6 hasta el 9 de abril, donde se espera la movilización de cientos de personas. Los usuarios indican que este feriado es para reflexionar y pasar en familia. Bueno, yo vivo solo, no tengo mujer, pero vivo con mis hijos, ya vine a mi casa a pasarme la Semana Santa ya. Solo trabajo aquí esta mañana a mediodía, ya me voy a mi casa. La gente pasa en casa, ve películas cristianas, se van a la playa a recrearse un poco. Y ya, pues, y uno más va a ser relajado en casa, con la familia, sí. Las instituciones de control realizan operativos vehiculares en diferentes sectores de la provincia de Manabí, en coordinación con el ECU 911. Lo que es el feriado se va a establecer por ejemplo, en lo que corresponde a Puerto Viejo, el municipio articulado ya el puesto de mando unificado que estará puesto en Crucita, en donde están todas las entidades articuladas para el control y asistencia en cuanto a lo que significa la atención a los turistas que van a llegar. Ante la presencia policial, la ciudadanía se siente segura y recomienda a los conductores portar toda la documentación en regla al momento de movilizarse. Está bien, porque ahorita con esta que se está pasando en la actualidad, también los operativos, porque puede ser como para Semana Santa más peligroso. La gente se van de paseo, quedan en las casas solas. Estamos invitando a la ciudadanía a que se una, a que al momento de conducir o salgan a sus diferentes lugares, utilicen lo que es un cinturón de seguridad, no conduzcan en estado de embriaguez, que su documentación esté en regla. En este feriado de Semana Santa estarán presentes 3.459 servidores policiales con 222 patrulleros para cubrir los eventos que están planificados en distintos cantones. En total, en toda la provincia de Manabí vamos a tener 56 eventos que se van a desarrollar en diferentes áreas públicas y privadas. Además, la policía recomienda a la ciudadanía que si decide viajar o pasar este feriado fuera de su casa, acercarse al UPC más cercano y dejar recomendada su vivienda. Informó Marcelo Ruiz. Por su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador ejecuta operativos de control en la provincia de Manabí en razón de este feriado. La Comisión de Tránsito del Ecuador activó en la provincia de Manabí el plan para ejercer acciones de seguridad vial y corresponsabilidad ciudadana durante el feriado de Semana Santa. La Comisión de Tránsito tiene un contingente, el 100% de su personal aquí, aproximadamente 352 efectivos entre oficiales y técnicos operativos, con 39 camionetas y 22 motocicletas, más 2 unidades de rescates de UREN, de rescate y emergencias médicas, que son ubicados en lugares estratégicos, uno en Ipijapa y otro aquí en Puerto Viejo. Según indicó José Aníbal Chica, director de la Agencia Nacional de Tránsito en Manabí, la tarea también se intensificará en todas las terminales terrestres de la provincia. Estamos activados en todas las terminales terrestres autorizados por Matriz. Esto es en Chone, Puerto Viejo, Mantas, Ipijapa,
Pedernales y Bahía de Caracas. ¿Qué están solicitando dentro de los operativos? Estamos solicitando de que los vehículos estén en buen estado, de que tengan buen estado las llantas, las luces, los títulos habilitantes, que los choferes tengan matrícula y licencia al día, la revisión técnica vehicular también tiene que estar bien, advirtiendo de que los choferes de que vayan bien, que no consuman alcohol, concienciando y controlando también de que los pasajes, el tema tarifario y los pasajes se cumpla y que no haya especulación con respecto a eso. Este plan estará activo desde las 12 horas de este jueves hasta las 24 horas del domingo 9 de abril en el marco de la Semana Santa. Recomendaciones que da la institución siempre es que en nuestras casas nos esperan nuestra familia. A un lugar que vayamos, revisemos nuestro vehículo que esté en óptimas condiciones. Hacer conciencia de que las consecuencias que quedan atrás de un accidente muchas veces son fatales. Y a ese punto se debería llegar a hacer conciencia del respeto y la responsabilidad en la conducción vehicular. La Comisión de Tránsito del Ecuador realizará operativos de control durante este feriado en más de 600 kilómetros de vías estatales de su jurisdicción en la provincia de Manabí. José Cusme, Televisión Manabita. Mientras que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se mantendrá operativo en la provincia durante este feriado. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 activó el plan de contingencia para el feriado de Semana Santa a fin de coordinar con las instituciones articuladas las emergencias que se registren en la provincia de Manabí. Así lo dio a conocer Fernando Nolivos, coordinador zonal 4 de la institución. Bueno, nosotros hemos mantenido durante estos días previos al feriado ya reuniones con todos los coordinadores de las instituciones articuladas de cara a cumplir con la disposición gubernamental en el sentido de poner en alerta absolutamente a todas las instituciones. Es así que nosotros previamente ya hemos mantenido reuniones principalmente con lo que significa uno de los componentes de seguridad ciudadana, que es tránsito, y vamos para todo lo que significa la zonal 4, es decir, la provincia de Manabí y Santo Domingo. Hemos tenido ya reuniones con todos los actores que están en carreteras y en las vías para que podamos nosotros establecer un buen control y de esa manera bajar los índices de accidentalidad que podrían suscitarse cuando los turistas están transportándose por las carreteras hacia nuestros destinos de playa, que son los que van a tener la reactivación económica indispensable para Manabí. Además, Nolivos indicó que un total de 185 funcionarios del servicio e instituciones integradas del Centro Zonal 4 Puerto Viejo y de la Sala Operativa Manta laborarán las 24 horas del día. Asimismo, se realizarán monitoreos preventivos en los sectores estratégicos mediante las 532 cámaras de videovigilancia. Sí, bueno, podríamos señalar nosotros que en cuanto a accidentes de tránsito hemos tenido, desde enero a la fecha hemos tenido 2.279 incidentes y eso determina que nosotros pongamos especial atención. Por eso es que hemos conversado tanto con con lo que significa la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional y los actores que tienen asumidas sus competencias en los distintos cantones para que podamos establecer mecanismos de control, tanto en carretera como a la salida y los ingresos de los terminales terrestres. Este plan de contingencia, que arrancó desde este jueves 6 de abril, se mantendrá activo hasta las 24 horas del domingo 9 de abril de 2023. José Cusme, Televisión Manabita. 19 horas con 23 minutos, regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. En el primer bloque hablábamos de todos los aspectos relacionados a seguridad y los diferentes operativos en tierra, aire, que están coordinando también las diferentes autoridades. Vamos a hablar la expectativa que genera el sector justamente este feriado. Para aquello agradecemos la gentileza, nos atiende vía telemática el arquitecto Jaime Ulloa, el presidente del Buró Turístico de Manta. Arquitecto, es un gusto, es un placer. Buenas noches. De las 9.000 camas que Manta tiene disponibles, los 125 establecimientos, ¿cuál es el reporte que se tiene a pocas horas? ¿Estaremos copados en la ciudad? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, un saludo a todos. Bueno, sí, como ya en otros feriados, la expectativa ha sido grande del turista en llegar a la ciudad de Manta. Actualmente tenemos una ocupación en más o menos de un 90%. Esperamos llegar al 100% y el día de mañana, cuando lleguen los turistas que no han hecho sus reservaciones con la debida anticipación.
y pues esperamos, como le digo, al 100% estamos preparados. Hay eventos tanto religiosos, este es un feriado muy religioso. Nuestro país se caracteriza, nuestra ciudad, nuestra provincia, por ser muy religioso, muy guardador de todo el aspecto de este feriado. Y bueno, pues a pesar de todo eso, tenemos eventos de tipo religioso, el Via Crucis, tenemos un festival del ceviche que va a ser muy importante con una prestigiosa orquesta a nivel nacional, lo que realmente ha llamado la atención, y tenemos la visita de todos los turistas acá a nuestra ciudad. Economista, ¿era lo que se esperaba tomando en cuenta indicadores o estadísticas de feriados de Semana Santa de anteriores años en medio de esta reactivación post pandemia, o tal vez ha sorprendido la respuesta por parte del sector turístico? Bueno, realmente Manta ya todos estos últimos feriados, hablamos de unos 4 feriados atrás, realmente ha sido el principal destino turístico del Ecuador. Estamos trabajando para que eso se mantenga, es algo que no podemos decir, bueno, ya somos el principal destino y bajamos los brazos, no, el trabajo debe continuar, es un trabajo muy articulado que lo estamos haciendo, tanto la empresa privada, la pública, la academia, para poder tener proyectos que realmente nos permita mantenernos como tal, como primera potencia turística de aquí de nuestro país, y tener proyectos y programas a futuro, de manera de que no solamente en los feriados tengamos una ocupación importante, sino esta ocupación sea durante todo el año, y en eso estamos trabajando. Eso se está coordinando con el GAT-Manta, Consejo Provincial, con la ULEA, y bueno, estamos teniendo ya el resultado de este trabajo al ser el principal destino turístico de nuestro país. Ya usted nos daba esa buena noticia, pero ¿quiénes son los que más nos visitan? ¿Quiénes son los que no se resisten a Manta y siempre lo tienen como opción? ¿De qué partes del país vienen? Bueno, principalmente tenemos gente de la sierra, pero tenemos mucha gente que viene también de la provincia de Los Ríos, de la provincia del Oro, de Santo Domingo de los Áchiras. Entonces realmente es el Ecuador entero el que tiene en la mira a la ciudad de Manta, al cantón Manta, para visitarlo. Lo importante de Manta no solamente es ciudad, también tiene la ruralidad. Son áreas que realmente están aptas y que son de atractivo para el turista que no es local, para el turista nacional y extranjero. Pero la mayor cantidad de turistas que tenemos es de la sierra. En buena hora que sea así, arquitecto. ¿Estos turistas vienen todo el feriado en su gran mayoría, o algunos recorrerán diferentes sectores del Ecuador y arrancan o terminan en Manta? ¿Cuál es la dinámica, el comportamiento de ellos? Generalmente vienen directamente hasta la ciudad de Manta. El día de hoy día jueves, tenemos ya una ocupación promedio de un 40, un 50%. El día de mañana jueves tenemos un 90% de reservas pagadas. Hay muchos hoteles que tenemos ya reservas de un 100%, pero pagadas tenemos un 90%, que es lo que estamos tomando en cuenta para este análisis. Entonces esperamos que para el día de mañana ya tengamos una ocupación del 100% y estarán saliendo el día domingo para ya retornar a sus lugares de residencia habitual. Perfecto. ¿Qué ha sido lo más llamativo, aparte de los atractivos naturales, del servicio y la calidad con la que se atiende el turista acá en Manta, que cree usted que se ha convertido en un imán, al menos en este feriado? Ya usted marcaba los eventos, pero ¿hay algo que cree usted que ha generado mayor interés por parte de los visitantes? Sí, Manta ya genera no solamente un interés por feriados, Manta genera un interés todo el tiempo, todo el día, todos los días, un interés de tipo empresarial, de tipo cultural. Tenemos un interés en la parte deportiva. Entonces el turismo no solamente es centrado en un atractivo solamente en la playa. Manta está valorizándose porque tiene atractivos por todas partes, tiene ahora ya atractivos culturales. Estamos trabajando mucho en la parte de dotar a los diferentes establecimientos actividades culturales, para que el turista identifique lo que tenemos nosotros como mantenses, como manavitas. Entonces es un conjunto, es un abanico de actividades las que hacen que las personas deseen venir a Manta, se sienten cómodas. Tenemos la gastronomía, tenemos playas, tenemos actividades.
Entonces todo eso hace que realmente sea muy apetecido el venir a nuestra ciudad. En buena hora que sea así, arquitecto. En materia de seguridad, ¿qué han articulado ustedes como buró, como representantes del sector? ¿Con qué entidades? Un poco también para brindarle la tranquilidad al turista y al visitante, más allá de las altas cifras de mortalidad, que no solo existe en Manta, sino a nivel de todo el Ecuador, porque es un problema de escala nacional. ¿Cómo aminorar ese riesgo hacia el turista, hacia quienes nos visitan? Sí, estamos justamente coordinando, se ha coordinado y seguimos coordinando, no solamente para este feriado, sino para todo momento, un trabajo conjunto entre las diferentes entidades de control, llámese policía, control territorial GAT-Manta, tránsito GAT-Manta, para que cada uno dentro de sus competencias pueda articularse y trabajar conjuntamente para dar la mejor protección, la mejor sensación de seguridad para el turista. Como usted bien lo dice, Ecuador está en una situación muy complicada en la parte de inseguridad, pero Manta, dentro de todo eso, es una de las ciudades que más control tiene y que menos índices de inseguridad a nivel de ciudadanía, de turistas se está dando. Adicionalmente se está trabajando, tenemos ya el ofrecimiento del Ministerio de Turismo, que vienen 22 efectivos policiales para trabajar en el tema de seguridad turística. Estamos esperando de que ya se concrete este tema. Nosotros hemos ya ofrecido, nos hemos comprometido que a estos señores se les va a dotar de oficina, implementación, zonas de monitoreo y su residencia, su vivienda, que lo va a hacer la policía mismo, pero ya estamos coordinados nosotros. Estamos esperando que se dé ya la última disposición y que se concrete la venida de estos oficiales, de estos servidores policiales, para que tengamos mucho más seguridad. Ellos estarán destinados exclusivamente para las zonas que son turísticas de nuestra ciudad. Perfecto, en buena hora que sea así. ¿Algo más que hayan articulado en razón de este feriado con otras entidades y que vale la pena contarles a quienes están fuera de Manaví, nos observan y de pronto no se han decidido de dónde venir? Porque Manta siempre los espera con los brazos abiertos. No, sí, siempre estamos coordinando, no solamente desde Manta hacia afuera, estamos siempre en contacto con diferentes burós de diferentes partes del país, estamos trabajando con diferentes instituciones, estamos con un plan de información turística muy fuertes, tratamos de llegar más, nos falta trabajar mucho más, pero ya lo estamos haciendo. Es un trabajo que tiene que seguir siendo articulado, tiene que ser progresivo, tenemos que seguir indicando todo lo que nosotros tenemos como ciudad. Como les decía, no solamente es la playa, tenemos muchas cosas más y lo importante es que debemos a nivel interno saber que nosotros somos una ciudad turística y al turista que viene debemos todos, absolutamente todos, tratarlo de la mejor manera, porque ese va a ser nuestro mejor referente para que la gente siga viniendo acá a nuestra ciudad. En buena hora que sea así, entonces. Arquitecto, le agradecemos por su gentileza y muchos éxitos. ¿Y cómo está Santa Marianita? ¿Qué se ha preparado principalmente para la zona rural? Bueno, en Santa Marianita tenemos ya una ocupación casi ya del 100%, del 95 al 100%. La nueva tendencia del turista ahora es visitar la zona rural más que la zona urbana. Pero estamos coordinando para los que llegan a la zona urbana visiten la parte rural y a los que llegan a la parte rural visiten la parte urbana. Es decir, es un trabajo conjunto de enseñarles, de mostrar todo lo que nosotros realmente tenemos. De la gastronomía estamos todos preparados. En temas culturales, de eventos que van a hacer cada uno de los establecimientos independientemente para sus huéspedes, para las personas que llegan a los restaurantes. Entonces estamos articulados al 100% para seguir siendo la primera ciudad turística del país. Gracias por los criterios y muchos éxitos entonces en el feriado que arranca hoy. Muchas gracias, un abrazo y a todo el Ecuador los estamos esperando con los brazos abiertos. Manaví es el primer centro turístico del país. El arquitecto Jaime Ulloa, el presidente del Buró Turístico de Manta. Allí la perspectiva planteada desde el sector y la expectativa que genera este feriado. Hoy ya entre el 40 y 50% de las camas ocupadas, con las reservaciones efectuadas. Mañana se llegará al 90%. Estoy hablando de 9.000 camas que tiene la ciudad en 125 establecimientos, entre hostales, hosterías y hoteles, de todos los gustos y para todos los bolsillos, y con la expectativa de que pueda también ser al 100%. Nos alegra en buena hora
a disfrutar con responsabilidad en todos los eventos que se van a realizar y principalmente que sea un momento de reflexión en razón de lo que se recuerda en esta fecha. Vamos a la pausa y cuando regresemos detalles de la Crónica Roja y también estaremos analizando otro importante tema. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en la señal de televisión Manavita y sean bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas en la emisión estelar de TV Noticias. Enseguida nos contactamos también vía telemática con el economista Félix Pilay, un editorialista, analista económico y político que tiene una perspectiva bastante clara de lo que hoy tenemos como contexto país. Economista, de seguro vamos a coincidir que no es el mejor momento para nuestra nación en muchos aspectos, principalmente en este conflicto de intereses y que nos afecta de manera directa a nosotros los ciudadanos, hablando del ámbito político. Empecemos por allí, desde su perspectiva, cómo definir el Ecuador de hoy y en qué panorama nos ubica. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis. Siempre para mí es un honor estar en este medio de comunicación y poder conversar sobre los temas relevantes de la política y la economía de nuestro país. Siempre a las órdenes y listo para contestar sus preguntas, estimado Carlos Luis. Al contrario, es un placer. Una interrogante ya está planteada, economista. ¿Cómo define el Ecuador de hoy y en qué escenario, qué panorama nos ubica, tomando en cuenta lo que tenemos hoy en el contexto nacional? Bueno, en realidad es sumamente preocupante porque el primer problema que tenemos en el país es el llamado de atención que ha hecho el Fondo Monetario Internacional una vez que ya se terminó de entregar los 6.500 millones de dólares que desembolsó el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo entre el presidente Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional, y que luego continuó con el presidente Lasso. Estos recursos estaban o fueron entregados con el objetivo de que sean distribuidos en los sectores sociales para resolver los problemas gravitantes en la economía del país y para promover un mejoramiento en la economía nacional. Es muy preocupante, decía, porque según el Fondo Monetario Internacional, estos recursos no han sido destinados para tal caso. De toda esa cantidad de dinero, menos del 30% han sido entregados para lo que vino ese dinero. Ese resto de dinero lo que ha ido es a reforzar las arcas de nuestros recursos, a nuestra reserva internacional, pero no así para resolver los graves problemas que tiene la economía nacional. Perfecto. ¿Y la salida del problema, economista? ¿Muy lejos? Bueno, la salida de poderla encontrar, o los tres panoramas o los tres escenarios, porque esto obedece evidentemente a cuál será la posición del presidente y de la Asamblea. Si bien se reúnen los votos y se los censura y se destituye a través del juicio político. Si bien Lasso reúne los votos y no se lo destituye. O un tercer escenario es la muerte cruzada, es decir, el presidente tiene el sartén por el mango. Bueno, yo creo que el gobierno del señor Guillermo Lasso tiene la posibilidad todavía de poder redireccionar su política económica. Yo creo que todos estos recursos que vinieron por parte del Fondo Monetario Internacional, si fueran destinados para reactivar efectivamente la economía, no como se lo hizo con ese famoso crédito del 1% a 30 años, en realidad no es lo que necesita el país. El país necesita que se le entregue créditos, pero no a 30 años ni a 1%, sino a lo que demanda el movimiento económico y el momento actual. De tal manera que lo que se necesita es reactivar efectivamente la economía. Ahora bien, en el tema político, lo que tenemos ahora es una intencionalidad de la Asamblea Nacional de destituir al presidente a través del juicio político.
En realidad, todo ha salido más allá de los pronósticos. En general, la mayoría de los analistas económicos y políticos del país habían sostenido que este juicio político no prosperaría y que no pasaría todos los filtros que ha pasado hasta ahora, pero que sin embargo ya estamos a pocos días de que esto tenga lugar. Y es muy peligroso. Todo va a depender cómo se mueva al interior la gente del gobierno en las negociaciones. Ya se habla de algunas negociaciones y algunas compras de conciencia en la Asamblea. Todo dependerá qué sucede hasta que el momento llegue. Estamos hablando casi de un mes para que esto podría suceder. De tal manera que el gobierno del presidente Lasso, si no da un giro y destina los recursos económicos que debe destinar para reactivar la economía y sobre todo poner en marcha un plan que mejore las condiciones de vida de los ecuatorianos, podría el presidente Lasso ser destituido por la Asamblea, y obviamente eso es lamentable para todo el movimiento económico y político social en el Ecuador. Y eso obviamente los ecuatorianos no esperamos que suceda, pero los manejos políticos siempre se dan. Si no, revisemos la historia, cómo han sido los manejos políticos. Nosotros hemos visto absortos cómo sucedió, por ejemplo, en Perú. No había ninguna forma legal para sacar al presidente, pero sin embargo se lo hizo. No sería ninguna novedad que se repita el Ecuador, con la diferencia de que en Perú era un gobierno de izquierda y en el Ecuador es un gobierno de derecha, en donde los propios Estados Unidos están diciendo que van a invertir enormes cantidades de dinero para impedir que la democracia que la representa el señor Lasso sea vulnerada con el juicio político que está en marcha en este momento. Vamos a lo que ya mencionaba, las decisiones en el ámbito económico. ¿Cuáles deben ser las prioridades entonces del gobierno? Con Lasso, sin Lasso, el país debe seguir, y hay proyecciones incluso del Banco Mundial que prevé que la economía del Ecuador crezca un 3% en el 2023, pero hace 2 días ya redujo ligeramente la tasa de crecimiento prevista de 3.1 a 3. ¿Qué significa eso, economista? Mire, eso es lo preocupante, porque el crecimiento económico se lo mide a partir de lo que el gobierno nacional invierte en la economía a través del PIB. El PIB está conformado por el consumo de la sociedad, está conformado por la inversión y por el gasto del gobierno, de tal manera que como no hay inversión por parte del gobierno, no hay inversión en la obra pública, efectivamente la tendencia del crecimiento económico es hacia la baja. Ya lo habíamos anunciado hace algún tiempo de cómo la tendencia al decrecimiento de la economía nacional era muy grave. Otro problema que es sumamente grave, Carlos Luis, es lo que hemos nosotros observado en los últimos 3 meses. A finales de diciembre, por ejemplo, nosotros teníamos un 36% de la población que estaba dentro de los empleados con empleo adecuado, que significa que tienen todos los beneficios de ley. Pero desde diciembre hasta febrero, nosotros observamos que tuvo una caída del 3.1. Más de 260.000 trabajadores perdieron su empleo pleno en el Ecuador, su empleo adecuado. ¿Eso qué significa? Que estamos caminando de manera agresiva hacia que los trabajadores en el Ecuador no tengamos un empleo adecuado, sino que tengamos empleos precarios. Ahí tiene que trabajar el gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida. Pero en medio de este escenario, que entiendo es un conflicto de intereses desde la postura del legislativo y del ejecutivo, Lasso no ha podido poner en marcha su propuesta de reforma laboral. ¿Cómo podemos saber si es la solución al problema, economista? ¿O qué alternativas son las que aparecen hasta que existe la voluntad de los legisladores de respaldar la propuesta del Ejecutivo? Es que no va por ahí. Recordemos que el presidente Lasso, cuando se posesionó como presidente de la República, dijo una palabra que a muchos analistas no nos pareció lo adecuado. Él dijo que no importa cuál es el tipo de trabajo que tengan las personas,
tengan trabajo precario, no, lo importante es tener trabajo. Es que eso, ¿qué significa? Que lo importante es que usted trabaje de la manera que sea, no importa si trabaja en un sistema de esclavitud, pero lo importante es que gane un poco de dinero para llevar el pan a su mesa. Si bien es cierto, eso podría ser una opción en un momento determinado, pero el Ecuador, los trabajadores tienen el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar un empleo adecuado a su población. El gobierno nacional ha descuidado este punto y lo que hemos observado en estos días es que en vez de resolver el problema, lo va multiplicando. Por ejemplo, les cito un caso: las universidades en el pasado era una exigencia del gobierno nacional de que tengan en su planta docente el 70% de profesores trabajando a tiempo completo. De lo que va en los 3 meses, las universidades, como ya el gobierno quitó esta exigencia, ahora las universidades están lanzando a la calle a los profesores que estaban a tiempo completo y están contratando a personas por medio tiempo o por tiempo indefinido. No es la palabra el tiempo indefinido, es decir, que las personas trabajan por hora y no tienen ningún derecho a la seguridad social ni a las bonificaciones. ¿Esto qué ha significado? En todo el país, sobre todo en las universidades particulares, la mayoría de los profesores estén siendo lanzados a la calle. Es decir, esto es una forma de perder su empleo adecuado. Economista, entonces, ¿se recupera el empleo? ¿Crece la informalidad? ¿Cuáles son las cifras? Tomando en cuenta que, de acuerdo a lo que nos entregaron al término del 2022, hubo un punto menos en referencia al 2021, es decir, que se había bajado el tema del desempleo. ¿Hoy qué pasa en la práctica? ¿Qué tantas opciones tienen los ecuatorianos de encontrar un empleo pleno, digno y estable, como lo indica la norma? Bueno, yo no creo mucho en la estadística en lo que tiene que ver con el desempleo, porque en el Ecuador tenemos un desempleo que que apenas ha crecido en un 0.9% en los 3 meses que hice una investigación. ¿Qué es lo que yo observo? En el Ecuador, una persona que pierde su empleo adecuado, esta persona se queda sin empleo, pero no se puede quedar sentado sin hacer nada. Esta persona tiene que obligadamente hacer alguna actividad productiva, y al hacer alguna actividad productiva pasa a ser un subempleado. Si usted analiza las estadísticas, se va a encontrar que, por ejemplo, en diciembre del 2022, el subempleo era de 19.4%. Ya en el 2023, el subempleo creció en 21.6%. ¿Qué significó esto? Significó que las personas que perdieron su empleo adecuado pasaron inmediatamente a ser subempleados. Tuvo un crecimiento del 2.2% de personas que pasaron a ser subempleadas, mientras que el desempleo apenas creció el 0.9%. Es decir, en otros países es posible esta situación, porque cuando una persona pierde su empleo, el Estado le garantiza durante un año tener el 80% del último sueldo que ganaba, y esto permite a que las personas se queden sin trabajar, buscando un trabajo más o menos en donde pueda trabajar de manera decente. Pero en la situación del país, cuando pierde su trabajo, la persona en menos de 3 meses pasa de ser clase media, pasa a ser una persona pobre. Por lo tanto, no se puede dar el lujo de quedarse sin hacer nada. Así sea, a vender empanada en una esquina, pero tiene que buscar una forma de subempleo. Es lo que sucede en el Ecuador, mi estimado Carlos. Bastante claro el escenario. ¿Puede cambiar esto? ¿En qué tiempo, economista? Depende del gobierno. Yo creo que en este momento el gobierno tiene la sartén por el mango, lo que decía usted. La solución no es destituir al presidente.
La solución no es la muerte cruzada. La solución es que el gobierno haga lo que tenía que hacer desde el primer día que se posesionó como presidente de la República. Economistas, gracias por sus criterios. Siempre es un placer conversar. Buenas noches. Gracias a usted, Carlos. El economista Félix Pilay, editorialista, analista económico y político. Allí su panorama, su visión del Ecuador de hoy y de los problemas que afrontamos en materia económica y también laboral. Vamos a una pausa y cuando regresemos más aquí en la señal de Televisión Manavita. Volvemos para revisar detalles de la crónica roja, la crónica policíaca. El jefe de la CTE en Santo Domingo de los Áchilas fue asesinado por sicarios. Los criminales quedaron registrados en los videos de seguridad. Tenemos un informe al respecto con nuestra cadena aliada Majestad Televisión. La cafetería de la gasolinera del Sindicato de Choferes en Santo Domingo fue el nuevo escenario de otro caso de sicariato registrado este jueves 6 de abril del 2023. La víctima de este hecho violento sería el teniente coronel Leslie Tobar, quien se desempeñaba como jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la localidad. El ahora occiso habría estado desayunando en este lugar cuando fue atacado por individuos, los que le propiciaron al menos 7 disparos. El representante de la Policía Nacional en la ciudad compartió más detalles de este homicidio. 2 personas se bajan de una motocicleta, obviamente con cascos pertinentes, ingresan de una manera abrupta al interior del lugar y proceden a victimarle al hoy occiso. Tenemos conocimiento que ha sido el jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito de esta localidad. Dentro de las investigaciones preliminares y del barrido de cámaras que hicimos, se puede observar que es una pistola 9 milímetros. Ante este nuevo hecho violento también se informó que se brindará mayor seguridad a estas entidades de control vial. Asimismo, se reforzarán los operativos e investigaciones para dar con quienes están convirtiendo a Santo Domingo en una ciudad violenta. Vamos a realizar las coordinaciones pertinentes para evitar este tipo de incidentes, sobre todo realizar actividades de prevención situacional en el cerco externo y en otros lugares de esta localidad. Ciudadanos comentaron que las autoridades tendrían que actuar de una manera más eficiente para evitar los constantes asaltos y los actos violentos en la provincia. Lamentable la situación, vivir en Santo Domingo. Esto es al día a día, o sea, todos los días. No hay quien pare esto. 3 cachazos en la cabeza, me dispararon. Me robaron, hicieron de todo, o sea, no hay autoridad, no existe ya. Las autoridades deberían de trabajar un poco más con la gente. Se conoció extraoficialmente que la víctima estaría laborando desde hace un mes aquí en Santo Domingo. Según estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va del año se registran aproximadamente 55 casos de sicariato en Santo Domingo de los Áchilas. Ante este nuevo suceso que le quitó la vida al agente de tránsito, quisimos conocer un poco más sobre la víctima, pero la encargada de la entidad de seguridad vial no quiso dar declaraciones. Hubo pánico en la terminal terrestre de Manta la noche de ayer tras el incendio de un bus de la Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina del Camino. Una impactante bola de fuego y humo se pudo apreciar desde la zona central incluso de la ciudad. Ventajosamente no hubo heridos ni víctimas, solo daños materiales. Personal del Cuerpo de Bomberos controló el flagelo y en las próximas horas se espera un informe del peritaje para esclarecer las causas. Las imágenes que proyectamos son cortesía del medio digital Impacto Informativo. Vamos enseguida a recorrer el mundo. El Papa Francisco lavó los pies a 12 jóvenes detenidos en una cárcel de menores en Roma, en el tradicional rito de Jueves Santo. Jueves Santo con una agenda repleta para el Papa Francisco. Por la mañana, el pontífice presidió la tradicional misa crismal en la Basílica de San Pedro. En la ceremonia, el argentino de 86 años bendijo el óleo sagrado que se utilizará para otros sacramentos a lo largo del año. Durante la homilía, el Santo Padre reflexionó con sacerdotes y fieles sobre el Espíritu del Señor, porque sin él no hay vida cristiana y sin su unción no hay santidad. Aiutiamoci, fratelli, a custodire l'armonia. Ayudémonos, hermanos, a conservar la armonía, no a partir de los demás, sino de cada uno a partir de sí mismo. Preguntémonos,
En mis palabras, en mis comentarios, en lo que digo y escribo, ¿existe el sello del espíritu o el del mundo? Pienso en la bondad del sacerdote, pero los sacerdotes tenemos a menudo malos modales. Posteriormente, Francisco lavó los pies a 12 jóvenes detenidos en una institución para menores en Roma, cumpliendo los ritos del Jueves Santo, a pesar de sus recientes problemas de salud. El pontífice estuvo internado 3 días en el hospital tras presentar dificultades respiratorias. Según la tradición cristiana, el Papa representó el gesto de humildad de Cristo con sus apóstoles antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado un viernes en Jerusalén. Hoy, con esta celebración, Jesús quiere enseñarnos la nobleza del corazón. Cada uno de nosotros puede decir, pero si el Papa supiera las cosas que llevo dentro, Jesús lo sabe todo y nos ama tal como somos, y nos lava todos nuestros pies. La ceremonia tuvo lugar en la prisión de Casal del Marmo, donde ya había realizado este rito en 2013, tras convertirse en papa. Volvemos a temas locales y en el ámbito político, el alcalde electo de Sucre, Carlos Mendoza, anunció 2 proyectos para garantizar la dotación de agua potable a la zona urbana del cantón. Ambos estarían culminados en su administración. La planificación que tenemos, esta administración que está por fenecer, tiene un proyecto que ya está en todas sus fases terminado, está entregado al Banco del Estado. Es más, el señor presidente de la República ha hecho un compromiso moral, pues, digamos de esa manera, compromiso con la ciudadanía de ofrecer que habrá un financiamiento para este proyecto. Y por otro lado, estoy trabajando en un tema que podría parecer como un mito, pero que en verdad no es tanto así. Una vez estudiado, una vez analizado, una vez consultado con técnicos y especialistas, que es la desalinización del agua, desalinizadora. Eso para nosotros va a ser muy importante, tener una alternativa más, ¿no es cierto? Porque igual la planta que se está por establecer está a 20 kilómetros de nuestra ciudad, lo que implica riesgos en la conducción del agua, ¿no? Por mucho depende la receptividad que tengamos del Banco del Estado, en este caso en el primer proyecto, y el otro proyecto es de lo que venimos estableciendo de alianzas públicas-privadas. Eso, si las cosas marchan como yo las tengo o como la expectativa está, en 7 u 8 meses podría estar la desalinizadora. Eso. Cerca de 30.000 postulantes a una carrera universitaria en la provincia de Manabí rendirán el examen de admisión del 10 al 14 de abril. Así lo dio a conocer Nectalí Bermúdez, el coordinador zonal 4 del CENESIC. Sí, este proceso inició desde diciembre con el registro único. Entonces los que querían ingresar al sistema de educación público superior debían de haberse hecho el registro único. Luego vino la segunda parte, que fue seleccionar qué carrera y qué universidad querían. Ellos podían seleccionar tanto las universidades asistidas por la CENESID como las que quisieron hacerlo solo. Recordemos que hubo un decreto el año anterior que les permite a las universidades hacer su propio proceso de admisión, y otras que decidieron que la CENESID continuara con el proceso. Entonces, la segunda etapa ya pasó, ahora viene la etapa del examen, que es este 10 al 14, y todos los que están registrados van a recibir hacia dónde deben de dar el examen. Algunos van a darlo en su domicilio y otros ya tienen asignado un espacio para donde puedan acercarse a dar el examen. Un aproximado de estudiantes que ingresarían justamente a dar el examen de admisión a las universidades en la provincia. Sí, nosotros podemos dar un número aproximado porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Manta, la universidad estableció su propio proceso de admisión, pues, y ellos manejaron independientemente a la CENESID. Nosotros tenemos de la UTM, de la SPAN y de la UNESUM, y aproximadamente
Allí tenemos alrededor de 30.000 estudiantes que quieren acceder. Recordemos que el registro puede ser que se repita, es decir, ese número no es de personas, sino de carreras postuladas. Es decir, yo podría haber postulado en 2 carreras de la UTM, una carrera del UNESUM y una carrera, y ese número se va agrandando en esa medida. Pero no quiere decir que son 30.000 personas, sino 30.000 opciones de espacio que quieren acceder. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana y buen feriado. Recuerden, a las 22 horas actualizan estas y otras informaciones. Continúen con la señal de Televisión Manavita. Buenas noches y que descansen. Televisión Manavita presentó